Bueno, recién lo decíamos en el comienzo del programa, vamos a recibir al economista Aldo Lema, vamos a hablar de aspectos que tienen que ver naturalmente con la economía. Aldo, en primer lugar, el dólar, que ha tenido en este comienzo del año una baja. Hoy el dólar está en el entorno de los 43 pesos aquí en nuestro país. ¿Qué lectura se hace de la situación que se observa hoy con respecto a lo que es la divisa americana frente al peso uruguayo? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín, buenos días a la audiencia. Bueno, el primer factor que está influyendo evidentemente detrás del comportamiento del dólar en Uruguay es lo que está pasando a nivel global con la divisa estadounidense. Contrario a lo que muchos pensaban, el dólar en el mundo ha tendido a debilitarse durante estas primeras semanas de 2022, esencialmente se ha debilitado frente a la moneda china, al yuan, que estaba prácticamente hoy en su máximo, el yuan desde 2018, y que eso junto con una economía china y también mundial que pese a las incertidumbres, pese al riesgo de esta invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto bélico que podría emerger, a pesar de todo eso, la economía mundial ha estado creciendo a un buen ritmo durante este trimestre y eso ha tonificado nuevamente los precios de las materias primas, de los commodities, y esa mezcla de factores en general positiva para economías como la uruguaya, han tenido un impacto en también la tendencia a la caída del dólar a nivel local. Estamos viendo que el real, que muchos pensaban que podía cotizar más cerca de 6 reales por dólar este año, se ha devuelto al entorno de los 5 reales por dólar, es decir, también se ha revaluado en la región la moneda brasileña y paralelamente con ese fenómeno también la economía uruguaya ha mostrado un ritmo de crecimiento adicional durante el cierre del año y principios de este 2022. O sea, un conjunto de factores en general tendientes más bien a debilitar el dólar en la plaza local, a fortalecer al peso uruguayo y que probablemente se mantenga, digamos, durante algunos trimestres. ¿Esto significa que se mantiene también un nivel de competitividad frente a socios comerciales importantes, fundamentalmente China y en la región, dejando, tú mencionabas recién, Aldo, bueno, a Brasil, Argentina tiene una situación muy particular. Con respecto a la competitividad con este tipo de cambio y a esta tendencia, ¿cómo estamos si miramos la variable justamente dólar? Bueno, la competitividad hay que mirarla tomando los precios de exportaciones que Uruguay hoy enfrenta a nivel global. O sea, si vemos por un lado lo que está pasando con la carne, la soja, los lácteos, la celulosa, la lana y otros productos relevantes dentro de la canasta exportadora de Uruguay, esa tendencia de un crecimiento mundial que parece mantenerse firme junto con el debilitamiento global del dólar tienden a mantener precios aún más altos de los que veíamos hacia el cierre de 2021. Los precios en estos 2 primeros meses han tendido al alza y por lo tanto el fenómeno de competitividad, pese a que habitualmente se concentra o se mira mucho la evolución del dólar, no se ha resentido justamente porque hay un escenario de precios evidentemente consolidados en niveles mayores a los que teníamos al cierre del 2021. Claro, esa regla, Aldo, dólar débil y commodities con buenos precios es la que se está dando de alguna manera. Así es, y en particular siempre hay que mirar el dólar no tanto respecto a el euro o a la libra esterlina británica o al yen, que son las principales paridades,
en términos financieros sobre todo, sino que la principal paridad en términos comerciales y de su influencia, por un lado, sobre los precios de exportaciones y también sobre el comercio bilateral entre Uruguay y China, es justamente el yuan. Y el yuan ha tendido a revaluarse, ha tendido, digamos, en estas semanas a fortalecerse adicionalmente respecto a lo que venía ocurriendo ya el año pasado y durante 2020. O sea, el yuan viene de cotizar en torno a los 7.20 yuanes por dólar en el 2020 a hoy estar en el entorno de los 6.32. Eso significa que se ha estado fortaleciendo, y ese fortalecimiento de la moneda del principal socio comercial de Uruguay hoy evidentemente tiene consecuencias en temas de comercio, en términos de volúmenes exportados y sobre todo de precios de exportaciones. O sea, ya ni Argentina, ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Europa son los principales socios comerciales de Uruguay. El principal socio comercial es China, y China tiene hoy, en cuanto al comportamiento de su moneda, digamos, una incidencia muy relevante justamente en la evolución de los precios de exportación. O sea, y esa es una diferencia significativa que creo que ya la habíamos conversado en algunas oportunidades anteriores respecto a episodios, por ejemplo, de alzas de las tasas de interés en Estados Unidos y sus consecuencias sobre justamente el dólar. No es lo mismo que la Reserva Federal vaya subiendo las tasas en un contexto de una China fuerte y con crecimiento mejor o consolidado, como ocurrió en la primera década de este siglo, hacia 2003, 2004, 2005, en donde los precios de las materias primas se mantuvieron altos a pesar de que Estados Unidos subía las tasas de interés, la Reserva Federal subía las tasas de interés, respecto al ciclo de 2014, 2015, 2016, donde la Fed fue retirando los estímulos, pero como China tenía problemas y estaba con una economía complicada y su moneda se estaba devaluando, eso golpeó significativamente los precios de los commodities. De los dos episodios, parece que evidentemente en donde la Fed va a empezar a subir las tasas de interés el próximo mes, se parece más al de aquella primera década del siglo que al episodio de 2013, 2014 en adelante. Claro. Economista Aldo Lema, y recién algo usted mencionaba a propósito justamente de la tendencia, o sea, hoy el escenario es a un dólar que se puede seguir debilitando con respecto al peso en este arranque, en este primer semestre de 2022. O sea, ¿el 43 pesos no es un piso? Depende mucho de estos factores externos. También influye evidentemente la velocidad de la recuperación en Uruguay. Esos dos factores son los claves. El primero puede estar en entredicho. Veremos cómo evolucionan los desarrollos de Rusia con Ucrania, porque eso podría tener algún impacto, pero no parecería que se trate de un tipo de crisis que pudiera interrumpir este ciclo de precios de commodities altos. Probablemente incluso hasta podría sostenerlo por un tiempo, y si la economía mundial luego rebota, acentuar, digamos, este ciclo favorable. En lo local, creo que tenemos, por un lado, factores de crecimiento extendido, riesgos inflacionarios, una política monetaria de parte del Banco Central focalizada en, obviamente, seguir subiendo las tasas de interés para estabilizar las expectativas de inflación y moderar la presión inflacionaria. Por lo tanto, el escenario de un tipo de cambio más abajo de los 43 pesos parecería en el corto plazo muy probable, incluso más probable que un rebote. O sea, entre las dos alternativas, dados estos factores externos e internos, parecería más probable una tendencia adicional a la caída que una presión alcista del dólar. Recién algo al pasar ha mencionado, pero me parece importante puntualizar sobre este aspecto específicamente.
¿observa una situación de firmeza en el precio de los productos de exportación, en los commodities, de cara a lo que es este 2022? No, más allá incluso esta situación de Ucrania, Rusia, ¿no pone en riesgo este momento de precios? El riesgo para los precios de los commodities va a estar cuando este ciclo madure y las tasas de interés de la Reserva Federal crucen un umbral que sea realmente restrictivo. Es decir, este ajuste que va a comenzar la Fed va a ser acomodado, diríamos que relativamente bien, por el crecimiento mundial, por el impulso que trae China, por la propia recuperación de la economía global asociada a una normalización aún mayor en la movilidad, producto de que la pandemia va a seguir declinando en su impacto. Entonces, ese panorama positivo debería continuar y, como mencionaba, en términos de precios, podría estar en entredicho cuando la Reserva Federal haya subido la tasa de interés a un nivel, a un umbral que realmente sea restrictivo y que realmente ponga, digamos, en jaque el ciclo. Y eso quizás pueda suceder en 2023 o en 2024, pero parecería poco probable que vaya a ocurrir en 2022. Uh-huh. Economista Aldo Lema, director de la consultora Visión Consultores, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien.